El género teatral. El término teatro, drama, se utiliza para designar aquellas obras literarias concebidas para representar ante un público una acción que varios personajes, encamados por los actores, llevan a cabo mediante el diálogo. En una obra teatral es preciso diferenciar dos realidades: el teatro como texto literario, creado y escrito por un dramaturgo y dirigido a un público en general. El teatro como espectáculo, como representación, es decir, como ejecución escénica llevada a cabo por un director que adapta a sus inquietudes estéticas el texto del autor, con la finalidad de que sea captado por un público concreto que asiste a la representación, el espectador. Elementos del universo dramático. La acción es la serie de acontecimientos producidos en función del comportamiento de los personajes. Estructura interna. La acción se estructura en torno a 5 momentos que encuentran en la tensión dramática. Presentación, tanto de personajes como de motivos temáticos. Desarrollo, de las oposiciones previstas. Intensificación, del conflicto que al conduce. Clímax, o momento culminante del desarrollo dramático que desemboca en el desenlace, o solución del conflicto empleado. A estos momentos hay que añadir otros tipos que no aparecen en todas las obras: momentos excitantes, momentos retardantes, anticlímax. El conflicto producido por la situación y los personajes parece llegar a un fin que no era el que se preveía. Estructura externa. Se distinguen 3 elementos. Actos. Se establecen en función del tiempo y del desarrollo de la acción. La distinción entre los actos y el paso de uno a otro en la representación se señala de diversas maneras: caída del telón, intervención del color, cambio de luces. Cuadros. Se establecen en función de los cambios de espacio, de ambiente o época. A cada cuadro le corresponderá, por lo general, un cambio decorado. Escenas. Se corresponden con los periodos de tiempo y el lugar en los que intervienen los mismos personajes. El paso de una escena a otra determinada por la entrada o salida de alguno de los personajes. Los personajes llevan a cabo la acción dramática a través del diálogo, atendiendo a su importancia en el desarrollo de la acción. Los personajes pueden ser: protagonista, es el personaje principal que lleva el peso de la representación. Antagonista, son los personajes de la obra que están en conflicto u oposición, generalmente con el protagonista. Personajes secundarios son los que con sus acciones ayudan o se oponen a los personajes principales. La situación o tensión dramática es la reacción del espectador ante un acontecimiento inminente de la obra. Los dramaturgos suelen acumular los elementos culminantes de la acción dramática en la escena final de cada acto. La tensión dramática ayuda a que la representación se proyecte intensamente hacia el público y a que éste tenga toda su atención en lo dramatizado hasta el desenlace de la obra. Ambiente. Atmósfera particular que envuelve a los personajes en la acción dramática. El ambiente se crea tanto con recursos materiales, vestuario, escenografía, luminotecnia, etc., como por la mímica y la forma de hablar de los personajes. Representación. Constituye el momento culminante del espectáculo teatral. Constituyentes funcionales de la acción dramática. Son los elementos que permiten que el mundo dramático sea comunicado al espectador. Los principales son: el diálogo. Es el elemento esencial de la obra dramática, ya que los personajes no pueden existir más que a través de su palabra. Al lado del diálogo cobran mucha importancia los silencios, informaciones que ocultan los personajes pero son fácilmente deducibles por el espectador. El monólogo es el discurso de un personaje que, al no dirigirse directamente a un oyente que se encuentre sobre el escenario, no aguarda respuesta. El coro es una especie de personaje colectivo que puede desempeñar diferentes funciones: ser la conciencia o los recuerdos del personaje que habla, predice acontecimientos que ocurrirán más tarde,
actúa como narrador o refleja reflexiones del autor, encarna a una comunidad. La mímica. Aunque los componentes lingüísticos constituyen una parte esencial de la obra teatral, no es el único. Los gestos son elementos de refuerzo expresivo, con los el actor matiza aquello que dice para hacerlo más verosímil. Otros constituyentes son el vestuario, la escenografía, la iluminotecnia y la música. El teatro occidental. Aunque los orígenes del teatro occidental sean desconocidos, la mayor parte de las teorías lo sitúa en ciertos ritos y prácticas religiosas de la antigüedad. Aún hoy en día, ese tipo de rituales sigue cargando de elementos teatrales. Las diferentes teorías atribuyen los orígenes a múltiples prácticas, ritos antiguos de fertilidad, celebración de la cosecha, chamanismo y otras fuentes similares. El teatro clásico. El primer periodo de la teoría teatral occidental se denomina clásico, porque comprende del teatro de las civilizaciones clásicas, de las antiguas Grecia y Roma, y las obras están escritas en lenguas clásicas, griego o latín. Teatro griego. Los primeros datos documentos de literatura dramática son del siglo VI a.C. La primera obra crítica sobre la literatura y el teatro es Poética, 330 a.C., de Aristóteles. Aristóteles sostenía que la tragedia griega se desarrolló a partir del ditirambo, himnos corales en honor del dios Dionisio que no solamente lo alababan, sino que a menudo contaban una historia. Teatro medieval. Irónicamente, el teatro en forma de drama litúrgico renació en Europa en el seno de la Iglesia Católica Romana, con idea de extender su influencia. La Iglesia Católica adoptó con frecuencia festivales que tenían un marcado carácter pagano y popular, muchos de los cuales tenían elementos teatrales. En el siglo X, los diferentes ritos eclesiales ofrecían posibilidades de representación dramática. De hecho, la misma no estaba lejos de ser un drama. Teatro del Renacimiento. La Reforma Protestante puso fin al teatro religioso a mediados del siglo XVI, y un nuevo y dinámico teatro profano ocupó su lugar. Aunque los autos y los ciclos, con su simplicidad, parezcan estar muy lejos de los dramas de Shakespeare y Molière, los temas de la Baja Edad Media sobre la lucha de la humanidad y las adversidades, el giro hacia temas más laicos y preocupaciones más temporales, y la reaparición de lo cómico y lo grotesco contribuyeron a la nueva reforma de hacer teatro. Teatro romano. Con la expansión de la República de Roma en el siglo IV a.C., se absorbieron territorios griegos y con ellos, naturalmente, el teatro y la arquitectura teatral griegas. El teatro propiamente romano no se desarrolló hasta el siglo III a.C., aunque la producción teatral se asociara en principio con festivales religiosos. La naturaleza espiritual de estos acontecimientos se perdió pronto. Al incrementarse el número de festivales, el teatro se convirtió en un entretenimiento. Teatro neoclásico. Las primeras muestras de teatro renacentista en Italia datan del siglo XV. Las primeras obras eran en latín, pero acabaron por escribirse en lenguas vernáculas. Solían estar basadas en modelos clásicos, aunque la teoría dramática derivaba del redescubrimiento de la poética de Aristóteles. Este teatro no fue una evolución de las formas religiosas, ni siquiera de las prácticas populares o dramáticas ya existentes. Se trataba Como su tía la quiere tanto, según parece. Y no la ha visto desde que la llevaron a Guadalajara. No sé, yo no digo que no la viese, pero con media hora de visita a 4 lágrimas estaba concluida. Y deja que hablen y murmuren. Pero bueno, siendo a gusto de entrambos, ¿qué pueden decir? Ya sé yo lo que dirán. Dirán que si la boda es desigual, que no hay proporción en la edad. Vamos, vamos, que no me parece a mí tan notable esa diferencia. ¡Tárate, adiós! ¡Adiós, aborrecida!
Pero qué malo, ¿eh? Que porque ha vivido un poco de tiempo entre monjas, ya se la puso en la cabeza el ser monja. ¡Ella también!